Hola chicos, vamos a ver el tema de las funciones trigonométricas. Lo primero que vamos a interpretar, acá tenemos al frente una calculadora. ¿Qué teclas vamos a usar para las funciones trigonométricas? Acá aparece una teclita que dice sin, acá una que dice cos y acá una que dice tan. Esto significa seno, coseno y tangente. Y por acá arriba vamos a tener una tecla que dice Shift, que ya ustedes ya la saben utilizar, que es la que vamos a usar en su momento también. Vamos al tema ahora, ¿qué significan las funciones trigonométricas? Si estuvieron leyendo, es decir, ¿qué es lo que sucede? Las funciones trigonométricas son funciones que trabajan en función del ángulo, en los triángulos. Los triángulos que nosotros podemos empezar a calcular son los triángulos rectángulos. Se puede calcular cualquier tipo de polígono con las funciones trigonométricas, pero obviamente vamos a empezar por lo más sencillo. El tema, ¿cómo calculo, no es cierto, un triángulo? ¿Y qué significa qué voy a calcular? Si nosotros miramos el triángulo, ¿qué tiene? Tiene 3 lados y 3 ángulos. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y 2 ángulos agudos. Está conformado por el lado más largo, que es, en este caso, el lado A, que es la hipotenusa, y el cateto C y B, que justamente conforman el ángulo de 90 grados. El ángulo que está determinado ahí como alfa y beta son ángulos agudos y que entre los dos suman 90. O sea, como no sabemos cuánto valen, es lo que hay que calcular. Pero antes de ver esto, es decir, ¿qué significan las funciones trigonométricas? Hemos puesto así para que lo vean. Las razones trigonométricas relacionan las medidas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que hace? Relaciona la función. Las funciones están, que nosotros lo podemos encontrar en la calculadora, las funciones seno, coseno y tangente, las podemos encontrar, esos valores los encontramos en la calculadora. No tenemos ningún problema, ese es un dato que sale, es fácil. Pero ¿qué es lo que encontramos? Relaciona, por ejemplo, si yo tengo la medida de este cateto y tengo la medida de este cateto, puedo conocer la medida, obviamente, de la hipotenusa y los valores de los ángulos. ¿Por qué las funciones trigonométricas? Porque hasta lo que se había visto el año pasado, si yo tenía la medida de 2 catetos, por el teorema de Pitágoras podía averiguar la hipotenusa. Si tenía la hipotenusa y el cateto B, podía por el teorema de Pitágoras averiguar el C. O si tenía la hipotenusa y el cateto C, podía averiguar el B. Pero ¿qué sucede? Con el teorema de Pitágoras no puedo saber el valor de los ángulos. ¿O qué pasa? Supongamos que me dan la medida de un cateto y un ángulo y me dicen averiguar el resto. ¿Qué es lo que pasa? Tengo este ángulo. Este sí, es tácito porque es 90 grados, lo conozco. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo hago para conocer el valor de los otros dos lados? No puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Por eso surgen las funciones trigonométricas, que son funciones cuya variable es el ángulo. Es el ángulo. Es decir, ¿qué va a suceder? A medida de que el ángulo va cambiando, las medidas, ¿no es cierto? Las medidas de los catetos van cambiando. Una se va achicando, la otra se va agrandando. Por eso, la función relaciona para cada medida de ángulo un valor determinado. ¿Qué relaciona? Tenemos las funciones, las comunes directas son el seno, coseno y tangente. Se identifican de esta forma. Sen representa el seno, cos representa el coseno y la T y la G, tangente, representa la tangente. ¿Qué relaciona? El seno, coseno y tangente es un número que yo encuentro en la calculadora. Si yo digo el seno de 30 grados, me va a aparecer un valor. Averiguo el coseno de tal grado, ahora después pasamos a la calculadora y lo van a ver. ¿Qué me relaciona? El seno me relaciona al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué significa cateto opuesto y la hipotenusa? Si yo me voy al ángulo alfa, como el que tengo acá, lo voy a ver acá en el triángulo y digo, si yo me pongo como observador, yo estoy mirando acá, y digo, el seno de este ángulo alfa
es igual a la relación de medidas que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es decir, hay una relación de medida. Este número que está acá es igual a la división de estos dos números que están acá. Este número que yo obtengo en la calculadora es igual a la división de estos dos números, que sería la división que está acá. Entonces, ¿qué me permite esto? Como todas son igualdades de tres elementos, si yo conozco dos de los tres, por deducción puedo encontrar el tercer valor. Supónganse, si yo conozco el ángulo, conozco la medida de este cateto, puedo averiguar cuánto es el valor de la hipotenusa. Si yo conozco el ángulo, conozco la hipotenusa, puedo averiguar la medida de este cateto. Y así se hacen las operaciones. Para esto, no, para recordarlo, hay una forma, llamémosle mnemotécnica, que es lo que tendría que tener anotadito en un costadito. Y esto es lo que me sirve a mí para hacer los cálculos. Significa SOHCAHTOA. ¿Qué es el SOHCAHTOA? Que yo puedo decir que el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué es lo que tenemos anotado?